tomar en cuenta es que el sistema de franjas se extiende en todo el espacio que rodea las dos fuentes. Entonces, como se extiende en todo el espacio, decimos que las franjas no están, no están localizadas, ¿no? Porque se extienden espacialmente en todo el espacio alrededor. Las aberturas S o agujeros S, S1 y S2 de nuestra figura del experimento de Jung se reemplazan usualmente por pequeñas aberturas o pequeñas rendijas paralelas. Entonces, en vez de tener agujeros, lo que tenemos nosotros son pequeñas rendijas, de tal manera que estas pequeñísimas rendijas van a permitir que el patrón de interferencia se defina mejor, ¿no? Entonces, lo importante de esta parte es saber o conocer que se puede definir una familia de curvas de tipo hiperbólico que proyectados sobre el plano XY me van a dar la posición o localización de todos los puntos donde me van a aparecer una franja brillante. Bueno, con esa parte cerramos un poco lo que es la condición de interferencia para el experimento de Jung. Y ahora vamos a ver interferencias de doble rendija con fuentes virtuales. ¿Por qué con fuentes virtuales, no? Porque vamos a observar que debido a los procesos de reflexión y refracción que se dan, puedo considerar algo similar a cuando explicamos nosotros el principio de Hero, en el cual la fuente que estaba en el plano real podía ser proyectado por debajo de ese plano real hacia un plano imaginario. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es en la figura 7 el esquema de lo que se llama un espejo de Joy. ¿Ok? Y este espejo de Joy me permite visualizar un sistema de franjas brillantes y oscuras, es decir, permite mostrar el efecto de la interferencia, partiendo del hecho de que se considera una fuente real en el punto S y una fuente imaginaria en el punto S'. En el punto S', la fuente no existe, por eso se llama fuente imaginaria. El espejo está definido entre los puntos M y M' que ustedes están observando. A es la distancia de separación entre la fuente real y esta fuente imaginaria. ¿Ok? Entonces, de ese salen rayos a diferentes partes y lo que tenemos nosotros para poder ubicar el punto S' es el sistema que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, de S hacia el punto M parte un rayo, es reflejado, el rayo sale, la proyección del reflejado viene hacia atrás, del punto S voy a M', un rayo, sale reflejado, y con las líneas discontinuas voy hacia atrás, ahí donde se juntan aparece S'. Es la ubicación de esta imagen que es virtual. L, que ustedes están observando aquí, es la longitud entre las distancias de la fuente, miren, la perpendicular es S' a la pantalla, donde va a aparecerme finalmente
las franjas de interferencia. Y sub m, como ustedes saben, me da la localización de cada franja brillante, ¿no? Y el valor de y sub m, como hemos visto, es m lambda L sobre A. Entonces, vamos a leer un poquito esto de la interferencia con doble rendija para fuentes virtuales. ¿Okay? Dice que las franjas de interferencia algunas veces pueden aparecer en arreglos cuando solo una fuente de luz está presente. Esto es posible debido a la reflexión o refracción. ¿Qué pasa aquí? Acuérdense ustedes que en el experimento de Jung, el haz golpea dos aberturas y de esas dos aberturas salen frentes de onda. Entonces tenemos como si existieran dos fuentes de luz coherentes, ¿no? Aquí, en el arreglo de Joy que están observando, solamente hay una fuente de luz, S, me faltaría la otra. ¿Y esa otra cómo la consigo? Bueno, se consigue o aparece en la franja de interferencia debido al efecto de tener una fuente imaginaria S' y por el efecto de la reflexión. ¿Ok? Entonces, aquí en el arreglo que están viendo en la figura 7 es como si existieran dos aberturas por las cuales están pasando los frentes de onda, la abertura S y S', pero S' no existe. Entonces, por eso acá lo dice, ¿no? Algunas veces franjas de interferencia pueden aparecer en arreglos experimentales cuando solamente una fuente de luz está presente. Aquí la fuente de luz única presente es la S no existe, es virtual. Es posible, a través de reflexión o refracción, producir imágenes virtuales que actúan conjuntamente o con la fuente actual se comportan como fuentes de luz coherente que pueden producir un patrón de interferencia. Ese es el efecto. La figura 7 a la 9 ilustra tres ejemplos. Acabamos de ver uno, el 7, ¿no? Estos ejemplos no solamente tienen una importancia o relevancia histórica, sino sirven para hacer una serie de mediciones en experimentos ópticos cuando se utilizan apropiadamente. Entonces, la idea de tener interferencia de doble rendija como en Jung, con fuentes virtuales, es que tú tienes una sola fuente real, S, y debido a un proceso, en este caso de reflexión, puedes obtener una fuente imaginaria S', y ahí tendrías las dos aberturas por donde van a pasar los frentes de onda y vas a poder conseguir ver el proceso de interferencia. Entonces, el espejo de Joy, que lo acabas de ver en la figura 7, ahora lo podemos leer un poquito aquí. Y dice, ¿no? En la figura 7, franjas de interferencia son producidas debido a la superposición de la luz en la pantalla que se origina de la fuente, a partir de la fuente S, y por reflexión también se origina efectivamente desde la fuente virtual S' por debajo de la superficie del plano del espejo MM'. Entonces, el plano real está definido por MM'. Todo lo que está por encima de MM' es real, todo lo que está por debajo de MM' es virtual y MM' es un espejo. ¿Ok? Donde dice los rayos reflejados, el directo y el reflejado golpean la pantalla, las franjas van a aparecer, es decir, franjas de luz brillantes y oscuras. La posición de las franjas brillantes es dada por la ecuación 22, la que ya conocemos, donde A es la separación entre las rendijas, entonces M lambda L sobre A es la condición para franjas brillantes, ¿ok? Vamos a seguir leyendo aquí. A es entonces la distancia entre S y S', que es el doble de la distancia de S al espejo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdense que de S al espejo, o sea, la distancia de S al plano del espejo, ¿ok?
sería medios, y del plano del espejo S' sería medio. La distancia total es A. Bueno. El arreglo se conoce como espejo de Joy, ese que hemos visto. Si la pantalla si la pantalla contactara o tocara al espejo en M', la franja M' se encontraría o se va a ver oscura, ya que en este punto la diferencia de camino óptico entre dos rayos que interfieren se desvanecen, o sea, no hay diferencia de camino óptico, y ustedes saben que las condiciones para interferencia son dos: una diferencia de camino óptico y que las fuentes sean coherentes, ¿no? Pero aquí, ¿qué está pasando? Hay un corrimiento de fase en pi debido a la reflexión. Este corrimiento de fase en pi debido a la reflexión se explica muy bien en el artículo que se les dio en la clase, ¿no? Para que lo vayan leyendo, y justamente yo les decía, no lean porque ahí van a ver que producto de la reflexión hay un corrimiento de fase en pi. ¿Están ahí, no? ¿Están en la clase? Hola. Sí, profesor. Ok. Ahora vamos a ver otro arreglo que es los espejos de Fresnel, ¿no? Que están en la figura 8 que aparecen aquí. Figura 8. Nuevamente tenemos dos espejos, miren, de M1 a M2, ¿ok? Ustedes lo pueden observar, donde el espejo M1 y M2 tienen cierta inclinación uno con respecto al otro, ¿ok? Tenemos una sola fuente S, miren, la fuente, debido a la reflexión, cuando yo envío rayos, hacia virtuales, y, ok, vamos a leer un poquito la interferencia con espejos de Fresnel, ¿ok? La figura 8 dice que el fenómeno de interferencia va a ocurrir entre la luz reflejada desde cada uno de los espejos M1 y M2, que son inclinados a un ángulo pequeño Z entre ellos. Entonces, acá yo tengo, miren, la figura 8, tengo el espejo M1 y tengo el espejo M2 que tienen una pequeña inclinación entre ellos, ¿no? O sea, no son dos espejos continuos, sino están en el punto O como pegados y tienen cierta inclinación uno con respecto al otro, y esa inclinación es θ. ¿Okay? Entonces, lo que me está diciendo aquí es que los rayos producidos por reflexión de M1 y M2 van a interferir y van a producir el fenómeno de interferencia, ¿no? Entonces, dice, dos rayos reflejados, cada uno, desde cada uno de los espejos, dice, etiquetados como 1 para el espejo M1 y 2 para el espejo M2, vamos a ver el gráfico, aquí está 1 para el espejo 1 y 2 para el espejo 2, ¿no? Acá tienes un rayo reflejado 1 y acá tienes otro rayo reflejado 1, ¿ok? Porque desde el primer espejo salen varios rayos, como tú estás observando. Entonces, todo lo que sale del espejo 1
y es reflejado, se llamará 1, y todo lo que sale reflejado del espejo 2 se va a llamar 2, ¿ok? Entonces aquí tú tienes que dice que los dos rayos reflejados, dados como 1 para el espejo 1 y como 2 para el espejo 2, se muestran en la figura. Las franjas de interferencia aparecen en la región de sobrelapamiento, o sea, donde se superponen, y la interferencia ocurre efectivamente entre las dos imágenes virtuales coherentes S1 y S2 que actúan como fuentes, ¿no? Aquí las vamos a ver. S1 y S2 son virtuales. ¿Por qué? Porque están por debajo del espejo, debajo de los espejos. ¿Ok? Entonces no son reales, sino virtuales, ¿no? ¿Cómo se forman estas imágenes, estas fuentes virtuales? De la misma manera que lo vimos en el John, ¿no? Que ver la reflexión y nuevamente hacer la proyección hacia atrás, y en este caso, si ustedes se están observando por la forma en que se han construido estos dos espejos pegados en el punto O, con cierto ángulo, el ángulo es quien manda, en el sentido de que este ángulo puede ir moviéndose, puede ir rotando, y al rotar va a ir formando este arco de circunferencia que va desde S hacia las fuentes, ¿no? Hacia las fuentes. Entonces, una vez que la imagen virtual, o sea, la separación de estas imágenes virtuales es A, se relaciona con la inclinación del ángulo θ con la distancia D, ¿ok? Y me da una condición de máximo, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí está la condición de máximo. Las franjas YM están dadas por M lambda S sobre 2 D por θ. No es el diferencial de θ, sino D es la distancia del punto S, o sea, de la fuente real al punto O, ¿okay? Y θ es la inclinación. Este ángulo θ debe estar en pi radianes. ¿Okay? Lástima que cuando es virtual no se puede explicar bien, pero bueno, ya en todo caso mañana volveremos a repetir un poco esta parte. Y finalmente hay el biprisma de Fresnel, que también me produce franjas de interferencia, pero aquí el efecto es de refracción, ¿no? Porque es un prisma, ¿ok? Entonces, vamos a ver esquemáticamente aquí la gráfica del biprisma. Esto no lo voy a explicar ahorita porque la pizarra para hacer algunas cositas para poder sacar estos valores que aparecen aquí, y sería en vano explicarles hablando porque no se va a dejar entender ya. Entonces, mañana hacemos el biprisma en clase, y ahora vamos a pasar a lo que es interferencia en películas dieléctricas. Y si ustedes recuerdan, lo han debido leer, que hay un cambio de fase en la reflexión en superficies dieléctricas, es justamente para poder explicar esta parte de acá. Entonces, la gran pregunta es si lo leyeron o no lo leyeron. ¿Lo han leído o no lo han leído? ¿Lo están ahí? Hola. 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 ¿Están ahí? Sí, profesor, aquí estamos. Ya, bueno. Entonces, vamos a ver interferencia en películas dieléctricas.
vamos a leer un poco y vamos a ver en qué consiste esto. Ya esta es la última parte del capítulo, ¿no? Bueno, dice que hay una serie de colores que aparecen sobre las superficies, por ejemplo, cuando el agua contiene aceite, ¿no? Si tú has visto eh, manchas digamos, rastros de agua con aceite sobre alguna superficie y lo ves en un día soleado o a cierta posición desde tu perspectiva, la vas a ver como que hay ciertos colores sobre la superficie. Lo mismo que pasa con las bombas de jabón, esas que los niños juegan y forman esas burbujas de jabón, ves que la superficie de la burbuja de jabón presentan colores. Y así hay una serie de efectos donde me aparecen estos colores, ¿no? Estas condiciones donde aparecen los colores es debido al proceso de interferencia, ¿sí? De interferencia. Y la particularidad de esta interferencia es que se da en capas o películas que son delgadas, ¿sí? Entonces, eh, este proceso va a depender del tamaño, el ancho del espectro de la fuente, de la forma y la reflectancia, o sea, el grado de qué tanto refleja la película que se forma sobre estas superficies. Para hacer esta parte vamos a considerar, dice, el caso de una película de material transparente que está rodeado o limitado por planos paralelos, ¿ok? Entonces es una película atrapada entre planos paralelos. Figura 10, vamos a ver la figura aquí. Entonces, tengo en la figura 10 un sustrato. Un sustrato es la base sobre la cual se deposita la película. Por ejemplo, por decir una tontería, ¿no? Un pedazo de metal es un sustrato. Una superficie de madera es un sustrato. Una superficie de vidrio puede ser un sustrato. Sobre ese pedazo de metal, madera o superficie, tú depositas una película, es decir, algo muy delgadito, por eso se dice película. Por ejemplo, agarras aceite y con una brochita o con tu dedo lo partes sobre el sustrato y acabas de formar una película de aceite sobre el sustrato. Entonces la idea es que tú tengas acá un sustrato sobre el cual depositas una película. La película es transparente en el sentido de que permite el paso de la luz, porque si es opaca la película, no va a permitir el paso de la luz, ¿no? Entonces, y lo que estás haciendo es una especie de sándwich, porque tienes tres zonas bien definidas, mira. Tienes la primera zona a la cual le corresponde el índice de refracción n sub 0, que usualmente es el aire. Luego tienes el índice de refracción de la película que has formado, que puede ser la de aceite, la película de jabón, lo que tú quieras, y NS es el índice de refracción del sustrato, ¿no? Entonces, tienes ahí que la película transparente está atrapada entre otros dos medios, ¿no? Por eso es como un sándwich, y es a lo que aquí se refería, ¿no? Dice, consideremos el caso de una película transparente, de un material transparente, rodeado por planos paralelos, tal como puede ser el formado por una capa de aceite, una capa de óxido metálico o un recubrimiento evaporado sobre un sustrato de vidrio plano. Bueno, entonces dice, ya tengo aquí mi película transparente sobre un sustrato
tengo mis índices de refracción del aire, de la película y del sustrato. Y dice, un rayo de luz incidente, o sea, incidente sobre la superficie, en el punto A, miren la gráfica, se divide en una parte reflejada y la otra parte refractada. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces viene el rayo de luz, como el sustrato es transparente, perdón, la película que se forma es transparente, una parte es reflejada y otra parte es refractada. ¿Ok? Es refractada. Bueno, esta separación, dice, de la luz original en dos partes, es decir, el haz original golpea el punto A, una parte del haz viene hacia B y otra parte es reflejado. ¿Okay? Aquí lo que he hecho es una división de amplitud, ¿no? Porque la irradiancia del haz incidente en el punto A se reparte o se comparte entre el rayo reflejado y el rayo refractado. Algo como les expliqué que pasaba con el beam splitter, ¿no? El beam splitter. Entonces, aquí yo lo que tengo o lo que voy a tener es un proceso de interferencia debido a la división de amplitud. Diferente a lo que acabamos de ver con el experimento de Young, el espejo de Joy, el espejo de Fresnel o el prisma, el que voy a explicar mañana, porque ahí lo que se hace es división del frente de onda, ¿no? Por eso que me aparecen las fuentes, en esos casos, dos posiciones donde aparecen unas fuentes de onda frentes de onda que emiten luz coherente, ¿no? Bueno, entonces, la idea es que el rayo inicial es reflejado, como ustedes lo verán, ¿ok? Luego, este rayo es refractado. Al ser refractado, golpea el punto B y es reflejado, ¿no? Es reflejado hacia el punto C y nuevamente es refractado. Ocurre que el refractado, nuevamente, de parte de C, es paralelo al primer rayo reflejado, ¿no? Eso ocurre. Ya, eso dentro de un momento lo vamos a ver. Y entonces, estos dos rayos paralelos son recombinados por una lente, ¿sí? Que es una lente tipo convergente, como la están viendo, esas flechas así ya fueron explicadas, ¿no? Esta flecha que cruza aquí es una lente y recombinadas en un punto P, entonces. Y al recombinarse en el punto P hay interferencia. ¿Por qué hay interferencia? Porque la longitud de camino recorrido es diferente. Miren, el primer rayo, aquí está. El rayo reflejado recorre solo esta distancia hasta la lente, mientras que el refractado viene de A a B, luego de B a C y luego viene a la lente. Entonces hay una diferencia clara de camino. ¿Y por qué? Los dos rayos provienen de la misma fuente de luz coherente y que ha sido dividido mediante la división de amplitud. En el punto P se va a dar un proceso de interferencia. ¿Ok? Dice, en contraste a esta división de amplitud, hay la situación como en la doble rendija de Young, en la cual la separación ocurre por división del frente de onda, no lo que hace un momento les dije. Bueno, entonces, ya más o menos sabemos que se va a dar el proceso de interferencia en el punto P porque hay una diferencia de camino y el proceso es por división de amplitud. Seguimos leyendo, dice, el rayo refractado se refleja una vez más en el sustrato. Bueno, eso ya lo expliqué, ¿no? Lo expliqué acá, ¿no? Eso está explicando esto que hago, ¿no? El rayo incidente es reflejado una parte es refractada
hacia C y de C es refractado nuevamente y luego es colectado por esta lente y ambos rayos interfieren en el punto P. Ocurre que ambos rayos, el reflejado en primera instancia y el último refractado, son paralelos. Eso siempre ocurre y ahí lo va a decir. Entonces, aquí lo está explicando. Entonces, ya que lo tienen nuevamente en mente, lo leemos. Dice, el rayo refractado se refleja nuevamente en el sustrato y en el punto B y deja la película en el punto C en la misma dirección que el primer rayo reflejado. Parte del rayo puede ser reflejado internamente otra vez en C y continúa experimentando múltiples reflexiones dentro de la película antes hasta que pierde su irradiancia. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que podría ocurrir y que ocurre en la realidad es que este rayo que es refractado de A a B y luego reflejado en B llega a C y en C una parte nuevamente es reflejada hacia el sustrato, ¿ok? Y la otra parte, como estamos viendo acá, es refractada, ¿no? Y otra vez ocurre entonces una división de amplitud, perdiendo un poco más su irradiancia. Digamos que aquí el punto que chocara fuera el D, se reflejaría, iría hacia C, una parte otra vez refractada, otra reflejada y otra vez división de amplitud. Este efecto puede ir ad infinity hasta que toda la irradiancia se haya consumido, porque una parte va a ser reflejada y una refractada y división de amplitud, ¿no? Entonces van a haber en realidad múltiples refracciones que salen nuevamente hacia el aire, ¿no? Eso es lo que ocurre usualmente, pero aquí nosotros momentáneamente estamos solamente tratando estos dos casos, ¿ok? Estos dos casos. O sea, en que el rayo reflejado y el refractado se conectan por una lente y luego en el punto P interfieren, ¿ok? Muy bien. Entonces, en la realidad van a existir múltiples rayos paralelos que emergen de la superficie superior, aunque sus amplitudes van disminuyendo rápidamente por lo que les expliqué, ¿no? O sea, siempre el efecto de reflexión y refracción lo que hace es disminuir la amplitud y en algún momento se pierde la irradiancia. A menos que, dice, la reflectancia de la película sea grande. Bueno, la reflectancia de la película grande significa que la mayor cantidad de la amplitud es reflejado y muy poco es refractado. Entonces, con una buena aproximación, vamos a considerar solamente, dice, los dos primeros rayos emergentes, el reflejado y el refractado, es decir, estos dos rayos aquí. Las otras múltiples reflexiones y refracciones no las vamos a tomar en consideración. Algo que me había olvidado decirles que el espesor de la película transparente es tenue. Bueno, entonces, tenemos que del punto A y el punto C salen dos rayos y que van a ser colectados por una lente convergente, como les había dicho, y vamos a tener en el punto P la interferencia de estos dos rayos y hay claramente una diferencia de camino porque ambos rayos han viajado distancias diferentes, ¿okay? Y entonces también hay una diferencia de fase. Todo esto me va a originar de que en el punto P, donde se superponen, tenga yo un fenómeno de interferencia y la interferencia puede ser constructiva o destructiva, depende de las condiciones que le den.
La diferencia de camino óptico, una cosa es la diferencia de camino geométrico, una cosa es la diferencia de fase y una cosa es la diferencia de camino óptico. La diferencia de camino óptico, que le vamos a llamar este triángulo que aparece aquí, en el caso de una incidencia normal, es el recorrido adicional de longitud ABC que es viajado por este rayo refractado, multiplicado por el índice de refracción de la película. Lo vamos a ver. ¿Okay? Aquí. Este es el camino adicional que hace el rayo refractado, A, B, C, hasta que deja nuevamente el sustrato. Ese es el camino adicional. Entonces, dice el índice de refracción multiplicado por AB más BC es igual al índice multiplicado por 2 veces T. Ahora, tú dirás, ¿no? Pero esto, ¿por qué 2 veces T? Dices tú. T es el espesor, o sea, sería de aquí y aquí. ¿Por qué dices que A, B y BC es igual a 2 veces T? Bueno, porque se está considerando que es muy pequeña la distancia o el espesor T, y también se está considerando que es una refracción tipo paraxial, ¿no? Muy pegada al eje. Entonces, el refractado y el reflejado van a estar muy pegaditos al eje, y es por eso que se dice que es igual a 2 veces T. T es el espesor de la película, ¿no? Entonces, si la diferencia de camino óptico es lambda sub 0, digamos, la longitud de onda inicial, que es la longitud de onda en el vacío, los rayos que interfieren estarán en fase y van a producir interferencia constructiva. Bueno, pues tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque la diferencia de camino óptico es igual a un número entero de longitudes de onda. No, sería lambda 0, una longitud de onda. Entonces, si ocurriera eso, que en la ecuación 26, que 2nt es igual a lambda 0, habría una interferencia constructiva. Sin embargo, si hubiera un corrimiento en la fase, acuérdate, en pi, sería interferencia destructiva, ¿no? Sin embargo, dice, ocurre que, y es por eso que les mandé a leer el artículo, hay una diferencia de fase adicional debido al fenómeno de cambio de fase en la reflexión. Entonces, aparte de la fase que tenemos, debido a la reflexión va a haber un cambio de fase adicional que debe ser tomado en cuenta debido a la reflexión. Para eso está el artículo que les mandé a leer. ¿Ok? Y que debe ser considerado. Entonces vamos a hacer ese análisis. Tenemos NF, N sub 0 y NS. Entonces, NF es el índice de refracción de la película, N sub 0 es el índice de refracción del primer medio, que es el aire, y N sub S es el índice de refracción del sustrato. Vamos a suponer, en primer lugar, que el índice de refracción de la película es mayor al índice de refracción del aire, o del primer medio, si lo quieres llamarlo. Y vamos a suponer que el índice de refracción de la película, del aceite, es mayor que el índice de refracción del sustrato. Es decir, NF es mayor a ambos índices de refracción, el del sustrato y el del aire. En realidad, dice, ¿no? Frecuentemente N sub 0 es igual a NS. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que te está diciendo es que usualmente estas películas se preparan tipo un wafer. Es decir,
Yo tengo el sustrato en la parte superior y en la parte inferior, y la comida del wafer estaría aprisionada entre los dos, es la película que se... Eso es lo que originalmente se hace, y por eso, en ese caso, tú vas a tener que N0 y el índice de refracción en este caso yo lo considero el aire, pero sería el primer medio, es igual al índice de refracción del sustrato. Y como acá lo dice, ya que el medio rodea que rodea la película es el mismo. Como en el caso, dice, por ejemplo, de una burbuja de jabón, ¿no?, en el aire. La burbuja de jabón, cuando se forma, al interior tiene aire y al exterior tiene aire, ¿no? Entonces la película se forma sobre el aire del interior. Entonces tú tienes que el índice de refracción del sustrato es aire, el índice de refracción de la burbuja, y tienes el otro medio que sería el aire exterior, ¿no?, que es el índice de refracción inicial, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo. Bueno, entonces ya sabemos que va a haber un cambio de fase por el proceso de reflexión, y entonces la reflexión en A ocurre con luz que viene desde un medio de menor índice de refracción hacia un medio de mayor índice de refracción, porque es lo que estamos haciendo en la consideración. El índice de refracción de la película es mayor que el índice de refracción. A esa condición se le llama reflexión externa. ¿Ok? A esa condición se le llama reflexión externa. Cuando luz proveniente de un medio de menor índice de refracción golpea a un medio con mayor índice de reflexión. Entonces la reflexión es externa. La reflexión en el punto B, vamos a recordar nuevamente dónde se da B, aquí al interior, ¿sí? La reflexión en el punto B, en otro lado, ocurre para la luz que viene de un índice de un medio con un índice de refracción más alto, que es el índice de refracción de la película, hacia uno de índice de refracción menor, condición llamada reflexión interna, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí en la película, entre A y B, la luz cuando está entre A y B, está un índice de refracción que es de la película, que es mayor que el índice de refracción del sustrato, donde golpea en B, ¿no? Entonces aquí ocurre reflexión interna. ¿No? Entonces hay un corrimiento de fase de pi entre los rayos reflejados externamente e internamente, y ese corrimiento de fase ustedes lo van a poder comprender mejor en el artículo que les he dado, ¿ok? Donde ahí explica la parte matemática, etcétera, y eso lo tienen que leer. Y entonces, cuando yo tengo mi sistema compuesto de esta manera, ¿ok? Cuando yo tengo rayos reflejados externamente e internamente, debido a las condiciones de los índices de refracción, hay un corrimiento de fase relativo de pi, ¿ok?, entre ambos. Y por lo tanto, ese corrimiento de fase en pi corresponde a la adición de una diferencia de fase lambda medios. Porque acuérdate que la longitud de onda lambda se reproduce cada 2 pi, mientras que, o sea, cada vuelta completa, cada ciclo completo. Mientras que si hay una fase de pi, a eso le debe corresponder media longitud de onda. Y como estamos viendo, entre la reflexión interna, o sea, externa e interna de los rayos, hay un corrimiento de fase pi explicado por el artículo. A eso le va a corresponder una diferencia de camino adicional de lambda medios,
que es introducido entre los rayos, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, la diferencia de camino óptico entre los rayos será lambda más lambda medios, porque hay que agregarle el lambda medio que corresponde al corrimiento de la fase relativo debido a la reflexión. Entonces aparece ese término lambda medio por ese efecto, pero al hacerlo, al yo agregarle al lambda medios, lo que voy a hacer es que los rayos vengan con una diferencia de fase, ¿ok? De tal manera que en el punto P no debe haber una diferencia constructiva, sino destructiva. Eso es lo que va a pasar. Quiere decir que en el punto P yo debo ver una franja oscura. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dice, si ambas reflexiones son externas, es decir, ocurre que el índice de refracción del sustrato es mayor al índice de refracción del medio y este a su vez es mayor al índice de refracción del primer, el índice del sustrato es mayor que el índice de refracción de la película y este a su vez es mayor al índice de refracción inicial, o si ambas reflexiones son internas, es decir, el índice de refracción del medio es mayor al índice de refracción de la película y es mayor al índice de refracción del sustrato, no hay diferencia relativa de fase debido a la reflexión y no debo considerar el lambda medio. Y como no considero el lambda medios en ese caso en P, sí va a haber interferencia constructiva. Voy a tener una franja brillante. Entonces, el corrimiento de fase condiciones que hemos supuesto al inicio, en el cual suponemos que el índice de refracción de la película es mayor al índice de refracción del medio y que el índice de refracción de la película es mayor al índice de refracción del sustrato. ¿Okay? Si el índice de refracción de la película no cumple esas dos condiciones que he dado, sino que es menor que el índice de refracción del sustrato o menor al índice de refracción del medio, entonces no va a haber un corrimiento de fase. Y en el punto P donde se recombinan, no se, voy a tener un conjunto de franjas brillantes y no oscuras. ¿Ok? Entonces, ¿para qué a mí me interesaría, por ejemplo, tener un sistema de películas formadas sobre sustratos en el cual el índice de refracción del sustrato sea mayor, o sea, el índice de refracción, pero donde la película sea mayor a la del sustrato y la del medio. ¿Para qué? Ya sé que si el índice de refracción de la película o el depositado que hago es mayor que el índice de refracción del sustrato o del medio, lo que voy a tener es en el punto donde interfiere una franja oscura. Bueno, eso lo puedo aquilatar, digamos, en la formación de películas que producen recubrimientos antirreflectantes, ¿no? Porque en esos puntos, como voy a tener una franja oscura, voy a tener que un proceso de interferencia destructiva. Entonces, voy a tener una irradiancia cero. Al tener una irradiancia cero, entonces la superficie digo que es antirreflectante, no refleja nada, ¿no? ¿Ok? Para eso me puede servir, ¿ok? Este tipo de películas. Ahora, yo puedo continuar el análisis indicando, por ejemplo, de que qué pasaría si yo me construyo, por ejemplo, películas no reflectantes
ciertos espesores como específicos y qué le estaría pasando a mi radiancia, ¿no? Puedo yo argumentar una serie de detalles, que es lo que viene a continuación, ¿ok? Para definir una serie de nuevas constantes, como el coeficiente de reflexión, luego la reflectancia, etcétera. Pero como ya mañana mejor nos vemos, y ahí les explico mejor, porque esto, supongo que ustedes están durmiéndose por ahí, lo vamos a dejar acá, ¿ya? La clase, hasta este punto. Hola, ¿están ahí? Se durmieron. Sí, profesor, sí estamos aquí. Ya, Sí, ya, mañana hacemos la clase de manera presencial y ahí explicamos un poco mejor esto, porque hablarlo nada más es complejo para ustedes y es un poco aburrido. ¿Ya, Catherine? Ok, profesor. Ya, mañana sí, temprano, por favor, ¿ok? Mañana vamos a tratar de acabar el capítulo para ya el día martes y jueves haría yo ejercicios de óptica geométrica, de superposición y de referencia. El día viernes tomarían el parcial y ahí ya vamos viendo cómo programamos las prácticas calificadas, ¿ya? Ok, profesor. Ok, ya, nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor. Chao.